Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día les quería mostrar a nuestro lindo Furia. Es el personaje de Intensamente, de la película Intensamente. Y ya lo tenemos listo. Miren cómo quedó. Así se ve por la parte de adelante. Y miren, así se ve por la parte de atrás. La verdad que me gustó mucho el resultado. Nuestro Furia nos mide desde la parte de acá abajo hasta la cabeza, unos 17 centímetros aproximadamente. Y lo he tejido con los siguientes colores. Ahora se los voy a mostrar. Recuerden que este sería el cuarto personaje que vamos a subir al canal, porque en el canal ya encuentran disponible el tutorial. El primero que le subí fue de ansiedad. Después le subí el tutorial de alegría. El tercer personaje que le subí fue tristeza y Furia vendría a ser el cuarto personaje. Y ahora vamos a ver todo lo que son los materiales. Siempre les digo que es importante que miren también la parte de los materiales, porque después me preguntan en los comentarios qué número de ojos de seguridad utilicé, o qué color, o con qué alambre. En el caso de las otras emociones que llevaban también alambre y cosas así para los lentes y eso. Así que es importante que miren también el video de los materiales para que sepan con qué colores lo van a utilizar y qué cosa necesitan, ¿ya? Y este sería el primer video que vamos a subir de Furia. Después voy a subir la primera parte donde vamos a aprender a realizar la parte de los brazos, la parte de las piernas y la corbata. Y una segunda parte donde vamos a terminar de tejer toda la parte del cuerpo, la cabeza y toda esta parte del bordado de la cara. También la parte de acá donde va la camisa y todas las terminaciones que nos faltarían hacer. Ya entonces vamos a tener 3 videos de Furia, este que es de los materiales, la primera parte y la segunda parte, ya para que sepan. Igual siempre que termino de realizar las otras partes, se los dejo acá en la descripción de este video y de todos los demás videos que hemos subido. Siempre fíjense en la descripción del video, porque ahí les dejo el enlace a las demás partes para que las puedan realizar y las puedan terminar. Ya, entonces, los materiales que hemos utilizado para realizar a Furia, yo utilizo hilo de algodón. Igual les voy a mostrar acá la etiqueta, porque algunas veces me preguntan por si están acá en Chile o consiguen esta marca. Yo utilizo esta marca que es Revés Derecho. Acá me dice que es cotón 100% algodón premium, y me recomienda tejer con un crochet número 3, pero para tejer amigurumis es recomendable siempre tejer con medio número menos del que te recomienda la etiqueta, o inclusive algunas veces con un número menos, porque depende de la tensión que cada uno tenga. Algunos tejemos más ajustado, otros más suelto. Entonces, sobre todo porque los amigurumis llevan relleno, y para que el punto quede así ajustado y se vea prolijo el trabajo y no se note el relleno, es importante tejer con medio número menos o un número menos, depende de la tensión que tengamos. Entonces este me recomienda tejer con crochet número 3. Yo voy a utilizar este que es de 2.5 milímetros, que es medio número menos del que me recomienda la etiqueta. Ya igual siempre les digo, si no consiguen la misma marca, utilicen la marca que ustedes prefieran. Solamente fíjense de utilizar medio número menos o un número menos, depende de su tensión. Entonces los materiales que vamos a necesitar en colores son color rojo, que he utilizado para tejer la parte de la cabeza y también la parte de los brazos y la corbata. Después en color café le he tejido toda la parte de acá de las piernas y también del pantalón, la parte de acá arriba, y he bordado acá la parte del cinturón. Después en color blanco he tejido toda la parte de acá arriba de los brazos, la parte de la camisa y esto también. Y también para bordar esta parte de los ojos. El color gris lo he utilizado, este es un gris claro, lo he utilizado para bordar acá la parte de la corbata. Color negro para la parte acá de los zapatos y también para el cinturón y para bordar la parte de la boca. ¿Ya? Esos serían los colores que vamos a utilizar. Y en los ojos de seguridad he utilizado unos ojos de seguridad que son de 10 milímetros de grosor, así para que sepan. También vamos a necesitar el relleno, este relleno para poder rellenar todo el cuerpo de nuestro amigurumi. También vamos a rellenar un poco los brazos
Después también necesitamos tener marcador de puntos, porque así marcamos el primer punto de cada vuelta, porque saben que tejemos en espiral, ya. Entonces vamos tejiendo así, por eso es necesario marcar el primer punto que tejemos, así no nos perdemos en las vueltas. Después vamos a necesitar también aguja lanera para poder coser las partes. En este caso también sería coser los brazos y algunos detalles que le hacemos acá. Tijeras también necesitamos. Después también necesitamos algunos alfileres para poder ayudarnos y coser bien las partes, y también para saber dónde vamos a colocar los ojos. Y esos serían todos los materiales que vamos a necesitar para hacer a este lindo furia. Y recuerden que si les gusta el tutorial, no se olviden de dejar un like, también de dejar un comentario de qué les pareció. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Igual acá en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a los otros tutoriales, en este caso de ansiedad, que ya está en el canal, de alegría, de tristeza también. Así que siempre yo les dejo acá en la descripción del video los otros personajes de la película Intensamente que ya tenemos en el canal, y también les voy a dejar cuando ya estén listas las otras partes, porque primero les voy a subir esta que es de los materiales. Cuando ya tengamos lista la primera parte, también se les voy a dejar acá en la descripción, y cuando tengamos lista la segunda parte también se los dejo en la descripción, ya. Igual estén atentos a las redes. En las redes siempre yo publico, cuando ya está la primera parte, se los publico en las historias de Instagram o de Facebook, y también se los pongo en TikTok, en todos lados, para que ustedes sepan y puedan venir a ver las demás partes que nos faltarían. Entonces eso sería todo. Espero que estén muy bien. Gracias por ver este video y nos vemos hasta el siguiente video que subamos. Chao, chao, que estén bien.